El Festival of de Barcelona ofrece un extenso programa de conferencias a cargo de los artistas más influyentes del mundo. Un lugar de referencia para descubrir las tendencias internacionales más vanguardistas en diseño digital. Diversas actividades y talleres han ofrecido al visitante una experiencia con los maestros del diseño, creando etiquetas de cerveza, muñecos personalizados y animaciones. Estamos teniendo una experiencia creativa aquí en el OFF. En primer lugar, tenemos todas diferentes áreas dentro de la zona de trabajo y lo que queremos hacer es que la gente viva su propia experiencia de usuario siendo los protagonistas. Aquí en esta esquina lo que estamos haciendo junto con nuestro patrocinador Moritz y dentro del paraguas de Adobe Stock es ofrecer a la gente la oportunidad de poder crear su propio contenido. Por ejemplo, Morris nos deja unas botellas como patrocinador, el usuario puede crear su propia etiqueta que imprimimos en las impresoras Roland. Son unas etiquetas de vinilo que la gente puede venir directamente, imprimirlo y crear su propio diseño. Por ejemplo, aquí podéis ver todas las etiquetas personalizadas. En la parte de atrás tenemos la etiqueta fija de Moritz, por aquí podéis ver el logo de Adobe y bueno, podéis haceros una idea del derroche de imaginación y creatividad que estamos viviendo aquí en el OFF. También todo esto forma parte de la campaña Hovering Director que podéis ver en la página web de Adobe, donde se escenifica una experiencia dentro de una agencia creativa, donde el director de arte pues va montando diferentes tipos de composiciones utilizando precisamente las imágenes de Adobe Stock y como tema central precisamente es también la cerveza. Entonces hemos cosido un poco esta idea y es precisamente lo que estamos ofreciendo como experiencia de usuario justo en esta área. Esta es nuestra segunda área de trabajo. Bien, aquí lo que los usuarios, igual que en la otra zona, podemos ir más allá. Hemos creado una experiencia trabajando con la nube, donde hemos compartido a través de Creative Cloud carpetas y bibliotecas para que desde todos los ordenadores puedan acceder a los mismos contenidos. Está siendo una experiencia impresionante porque todos los usuarios van creando, van situando sus contenidos en las bibliotecas y finalmente ponen el arte final dentro de nuestras carpetas compartidas. Está funcionando de forma increíble. Aquí, por ejemplo, la actividad que estamos ofreciendo al usuario es crear un paper toy, un muñeco de papel. Ofrecemos al usuario, os voy a enseñar, lo que sería el metacrilato, el arte final, numerado, podéis ver los numeritos para que el usuario sepa exactamente qué es lo que tiene que montar y en qué área. Evidentemente, como estamos en el 30 aniversario de Illustrator, lo que estamos haciendo es ofrecer la plantilla de Illustrator, el usuario puede venir, realizar su composición directamente dentro de la aplicación. ¿Vale? Aquí podéis ver algunos de los contenidos, establecemos una capa con la numeración, una capa con las líneas de corte y después al final del proceso todo ello va impreso en una impresora Roland que imprime, corta, el usuario finalmente se crea su muñeco de papel y jugamos con diferentes herramientas. Por ejemplo, con Capture los usuarios pueden crearse patrones, incluso esos patrones utilizarlo después dentro de las diferentes herramientas. Un poco el recorrido vendría por aquí, el usuario se imprime los paper toys directamente dentro de la impresora Roland, aquí podéis ver el resultado. También es un derroche de imaginación lo que están haciendo los usuarios utilizando distintas herramientas. Muchos de ellos parten de Adobe Capture, que la podéis encontrar en vuestros teléfonos móviles. Por último os enseño el set de fotografía. Tengo que mencionar que todo el diseño de los stands que estáis viendo, la autora es Noelia Lozano, que es, como podéis ver, es su marca personal dentro del estilo handmade. Y bueno, nos ha hecho también este set de fotografía para poder poner en práctica, o para que los usuarios, mejor dicho, puedan hacer una fotografía de su muñeco de papel y llevarse este recuerdo también en fotográfico. Y quería mostraros un ejemplo de un arte final del muñeco que ha creado mi colega Tony Hartmoor de UK, incluso él mismo esta mañana. Hello, Tony. Hello. Yes. Yes. Yeah, bien. Please, could you explain about your toy? What is the experience? What you did this morning? So this is Frank, and Frank's are off. He's got a little switch. He's on and off at the back there. And so Frank was made in Adobe Illustrator Draw. So that's one of our mobile tools, and then it was sent to Illustrator and then made on the fabulous Roland machine that we have here. Os enseño un poco cuál sería el propósito de este set y es básicamente para que los usuarios puedan venir por aquí, colocar
su protagonista y que forme parte del escenario que hemos montado de Adobe AdOff. Este es uno de ellos, o bien este otro escenario que es móvil y los usuarios pueden ir montando diferentes propuestas para finalmente hacer la fotografía de su muñeco. Hemos montado unos trípodes para que la gente pueda sentirse cómoda y realizar incluso pues, una animación si ellos lo prefieren y pasarse aquí todo el día montando con sus muñequitos. Os estaréis preguntando qué es todo esto. Bien, esto es nuestro rincón de streaming, es lo que está englobado dentro de Adobe Europa como Adobe Live, donde nuestros evangelis están a tiempo real emitiendo en streaming para todo el mundo. Estamos teniendo un alcance de audiencia entre 1.500 y 2.000 personas en vivo y realmente el alcance global y la repercusión global que estamos teniendo es impresionante. Entonces desde aquí nuestros técnicos están retransmitiendo en vivo y desde el otro rincón también tenemos a los evangelis, como decía, con artistas destacados del sector a nivel mundial que cuentan su experiencia, su portfolio y ofrecen precisamente este aditivo también para el off interesante para todo el mundo, para que todo el mundo tenga acceso y pueda acceder también a los contenidos y también contagiarse del sentido del off. Este es nuestro escenario de streaming. Aquí podéis ver ahora mismo Michael Chase junto a algunos de los equipos creativos que están participando en el streaming. Por este rincón, por este escenario, están pasando figuras como Kelly Anderson, Studio Furious, Victoria Ivaldi, Ben and Julia, Dan Mumford, Alex Palazzi, Andreas Preis, Leda Sobieransky, Bebet Spectrum y muchísimos otros. Ahora mismo en línea estáis viendo a Michael Chase, nuestro Adobe Evangelist. También aquí tenemos a Rufus Dessler, otro de los grandes Evangelists dentro de Adobe. Y bueno, ahora mismo están preparando el set para dar comienzo el streaming de hoy. Os enseño otro de los espacios que tenemos dentro del off, justo dentro del área del escenario, en uno de los rincones. Estamos mostrando la exposición de Adobe Remix. Adobe Remix es un proyecto internacional donde se propone a los creativos hacer una reinterpretación del logo de Adobe. En este caso el artista es Lauro San Blas, ha sido seleccionado y básicamente su filosofía de trabajo es llevar el mundo digital al mundo vivo, al mundo palpable. Él mezcla pinturas, collage, madera, luz, y realiza esta proyección y esta construcción del logo que va a ir completando, ha ido completando durante los 3 días que dura el off. Entonces, básicamente podéis ver dentro del proyecto la A de Adobe con diferentes efectos y bueno, a medida que vayan pasando los días podremos ver toda la obra finalizada. Si no habéis podido vivir esta experiencia con nosotros, no os preocupéis, vais a poder ver el streaming en diferido a través de la página web, a través del canal YouTube que ya conocéis y realmente como resumen decir que Off hoy por hoy es una de las ferias más importantes de diseño a nivel europeo, por no decir a nivel mundial, que ya, además de ser unas conferencias de altísima calidad, además de ser un entorno con un ambiente muy especial, realmente la sinergia que se crea dentro de este espacio, donde el 80% de los asistentes son extranjeros, es realmente única en el mundo. Os invito, de hecho, si no habéis venido nunca, que lo probéis el año que viene. Si no encontráis entradas, porque realmente se agotarán muy pronto, incluso en la parte exterior hay gente que está viniendo sin entrada y que se pasa el día fuera mirando la pantalla gigante que han montado fuera donde pueden ver las charlas en vivo. Y bueno, por nuestra parte desde Adobe estamos también teniendo una experiencia increíble, estamos aprendiendo muchísimo de los usuarios, que son realmente los protagonistas y que están muy abiertos también a ofrecer nuevas experiencias y a sumergirse en las experiencias. Así que nada, estáis invitados para la próxima. 3 días de inmersión creativa, 60 conferencias, diversas actividades y talleres. El Festival Internacional de la Cultura, el Arte y el Diseño Digital nutre al visitante de inspiración.